Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Ciencias de la Educación. Hola, somos el grupo número 3 y está conformado por Caicedo Montes de Oca Génesis, Casquete Mera Sara, Macías Cedeño Lady, Murillo Castillo Ellen. Nuestro tema es una sola alfabetización, 2 códigos, tinta y braille. ¿Qué sentido tiene un capítulo sobre la lectoescritura en tinta? Por lo general, los niños que emplean el código braille para su aprendizaje van a estar integrados en grupos de compañeros videntes, que aprenden la lectoescritura en tinta siguiendo unos criterios y metodologías adecuados a sus características visuales. Por tanto, es importante comprender que para el aprendizaje del braille, el sistema de lectoescritura que se utiliza en el aula puede ser más o menos favorable en cuanto a la adquisición correcta del código, del vocabulario adecuado, de la disminución o desaparición de errores de inversión, dudas o confusión de letras, etc. Todo ello estará en función de la naturaleza del método empleado. La didáctica de la lectoescritura en tinta. Requisitos previos. La escritura reproductiva o de copia se inicia con la percepción visual de los grafemas, ubicada neurológicamente en el giro fusiforme izquierdo, circuito ventral y dorsal del cerebro. Los alumnos que van a trabajar en este sistema necesitan unas destrezas que deben desarrollar para lograr la competencia lectoescritora. En estas destrezas, las funciones psicológicas básicas son las siguientes: integración del esquema corporal, estructuración espacial, estructuración temporal, conductas motrices de base, percepción auditiva, memoria auditiva, lenguaje oral y operaciones lógicas. En el caso de los niños videntes, tengan o no discapacidad visual, las principales habilidades a desarrollar son: para la lectura, el seguimiento visual y la percepción de la forma; para la escritura, la coordinación visomotora. En el caso de los niños ciegos, las habilidades a desarrollar son: para la lectura, la coordinación bimanual; para la percepción áctica, el desarrollo de la neurosensorialidad, terminaciones nerviosas del tacto y su registro cerebral correspondiente; para la escritura, la destreza manual, es decir, presión o fuerza en los dedos. Desarrollo de hábitos para la alfabetización. Para desarrollar la competencia lectoescritora se necesita el desarrollo de hábitos que son igualmente importantes para niños ciegos o con resto visual. Usar el idioma en una conversación, escuchar y responder a cuentos leídos en voz alta, reconocer y nombrar las letras del alfabeto, escuchar los sonidos del idioma hablado, conectar sonidos a letras para descifrar el código de la lectura, leer seguido para lograr reconocer las palabras fácilmente y automáticamente, aprender y usar palabras nuevas, entender la lectura. Importancia del lenguaje oral. Los niños deben aprender a escuchar y hablar para poder después leer y escribir. Desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, los niños deben poder comenzar a relacionar con su significado palabras que oyen con frecuencia, balbucear en la cuna, lo que impulsará el futuro disfrute de las rimas o juegos de palabras de sus padres, reconocer ciertos libros por sus cubiertas, fingir saber leer sus libros, comprender cómo se sostienen los libros, escuchar historias y cuentos. Para trabajar y estimular el lenguaje es necesario seguir unas normas básicas y muy sencillas, pero al mismo tiempo muy interesantes. Respetar el ritmo personal del niño cuando se expresa, no interrumpirle cuando cuenta algo, no anticipar su respuesta aunque tarde en darla. Utilizar constantemente un lenguaje claro y adulto, evitando los diminutivos y el lenguaje infantilizado. Funciones lingüísticas. Estas categorías se reflejan tanto en el niño ciego como en el que posee el resto visual. Instrumental, el cual es el lenguaje que se utiliza para satisfacer necesidades. Regulatoria, es el que se usa para controlar la conducta de otros. Interaccional, se refiere al lenguaje que se utiliza para mantener y establecer relaciones sociales. Personal, es aquel que permite expresar opiniones personales. Imaginativa, permite expresar lo que imaginamos o creamos.
Heurística nos permite crear información y respuestas acerca de diferentes cosas que se deseen conocer. Informativa es la que permite comunicar información. El lenguaje como acto comunicativo. El lenguaje se adquiere a través de la interacción con el entorno mediante la imitación. A veces pueden surgir ciertos problemas en el inicio del lenguaje oral del niño ciego, como ecolalias, uso deficitario de los adverbios, retraso en la adquisición del vocabulario, verbalismos, es decir, hablar de cosas de las que no se tiene experiencia directa. Procesos que intervienen en la lectura. Existen 4 procesos en la adquisición de la lectura. El primero son los procesos perceptivos, que incluyen los subprocesos de extracción de la información, la recuperación de la memoria icónica, para su reconocimiento y análisis lingüístico a corto plazo. El segundo es los procesos de léxico o de recuperación de la palabra mediante las 2 rutas de acceso a su significado y pronunciación. A, la ruta léxica directa y B, la ruta léxica indirecta. El tercero son los procesos sintácticos que permiten el agrupamiento de las palabras en frases y párrafos, utilizando las claves sintácticas, como el orden de las palabras funcionales, significado de las palabras y los signos de puntuación. Y por último, el cuarto, los procesos semánticos que permiten integrar el significado de las frases, proposiciones y párrafos empleando las claves contextuales lingüísticas, como las funciones de los distintos participantes de la oración, qué tipo de acción se lleva a cabo y los complementos. Diferencias perceptivas en el proceso de lectura. Los ojos realizan principalmente 3 tipos de movimientos oculares durante la lectura. Las pausas de fijación, los movimientos sacádicos, los movimientos de regresión. Las letras, palabras u oraciones cortas se perciben de una vez durante pausas largas y no tiene lugar reconocimiento alguno durante los movimientos de salto. Diferencias perceptivas en el proceso de lectura en braille. Las cuestiones a tener en cuenta en la lectura para los lectores de braille son: pausa y movimiento, número y posición de las pausas, función de las pausas o movimientos, lectura adecuada e inadecuada, barridos de retorno y movimientos entre líneas, ambos ojos y ambas manos. Principales corrientes y tendencias en lectoescritura. Enfoques fonéticos. Destacan los sonidos de las letras y habitualmente son de 2 tipos. El enfoque analítico, que es el que enseña los sonidos de las letras como parte integral de las palabras. El enfoque sintético, el cual hace hincapié en sonidos aislados de letras antes de cualquier experiencia con las palabras. Enfoque de la experiencia con el lenguaje. Estas experiencias se complementan mediante materiales audiovisuales, dibujos y debate oral. Sigue pues una corriente constructivista. Sostiene que el individuo no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas. El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender. La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza se organiza en torno a 3 ideas fundamentales. El alumno es responsable último de su propio proceso de aprendizaje. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que ya poseen un grado considerable de elaboración. El hecho de que la actividad constructiva del alumno se aplique a unos contenidos de aprendizaje persistente. Fases del enfoque. Sobre la lectura. Primera fase, reconocimiento global de palabras y textos similares. Segunda fase, comprensión de las correspondencias
entre la cadena escrita y la oral. Tercera fase, reconocimiento global de configuraciones escritas. Fases del enfoque sobre la escritura. Primera fase, etapa de la escritura indiferenciada. Segunda fase, etapa de la escritura diferenciada. Tercera fase, etapa silábica. Cuarta fase, etapa silábico-alfabética. Quinta fase, etapa alfabética. Métodos de lectoescritura. Existe una variedad extraordinaria de métodos y de procedimientos para enseñar a leer a los niños, pero todos se reducen a dos tendencias fundamentales: el análisis y la síntesis. Métodos sintéticos. Son los que van de la unidad más pequeña de lectura a la más compleja. Estos métodos pueden dividirse en método alfabético, que parte de la enseñanza del nombre de la letra; método fónico, que parte de la enseñanza del sonido de la letra; y método silábico, que parte de la enseñanza de la sílaba, que luego se combina para aprender palabras y frases. Métodos analíticos. Los métodos analíticos o globales parten de unidades mayores concretas, como son las frases o las palabras. Entre ellos destacamos los siguientes. Método Doman, que se basa en que la verdadera causa por la que los niños pequeños no aprenden a leer es por el tamaño de la letra. Método Montessori, que impulsa principios educativos como la libertad, la actividad y la autonomía. Escuela activa, que toma en cuenta los intereses del niño, respeta las diferencias individuales, desarrolla actitudes para el aprendizaje. Método de Crowley, que es una metodología de integración de ideas asociadas a partir de los intereses y de la realidad que rodea al niño. Métodos mixtos. Para lograr significatividad en el aprendizaje, es de suma importancia el protagonismo del niño como constructor del proceso de lectoescritura. En un gran número de métodos para la enseñanza de la lectura se ha ensayado combinar lo sintético con lo analítico simultáneamente, lo que ha dado lugar a los métodos mixtos. Método fónico, analítico, sintético. Este método tiene como fin que el niño aprenda a leer y a escribir simultáneamente. Método ecléctico. Consiste en integrar diferentes aspectos de los métodos sintéticos y analíticos. Es necesario partir de un diagnóstico previo y tomar en cuenta las diferencias individuales de los niños, con el fin de iniciar su preparación, dirigida a crear en cada niño un gran deseo de aprender. Analítico, sintético y global. En este método enseñan a los niños desde atención temprana con el método de lectura global. Son estímulos visuales acompañados de estímulos auditivos. Dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura. Al comenzar el proceso de lectoescritura nos encontramos con los siguientes errores y dificultades. Lectura, exactitud o precisión. Confusiones, sustituciones de letras parecidas. Confusiones o sustituciones de letras simétricas. Inversiones de sílabas. Escritura. Sustituciones de letras similares o letras simétricas. Inversiones de grafemas dentro de una sílaba, de sílabas en una palabra o de palabras. Omisiones de letras, sílabas y palabras. Adicionales de letras, sílabas y palabras. Velocidad o fluidez lectora. La velocidad lectora condiciona la eficacia en la lectoescritura, tanto si se lee demasiado deprisa al cometer errores de exactitud, como si se lee demasiado despacio al cometer errores de comprensión del texto. Comprensión lectora. Las principales dificultades que se dan en esta dimensión de la lectura ocurren tanto en las personas que leen en tinta como en las que lo hacen en braille. Estas son: comprensión lectora literal, no acceder al significado de las palabras, no realizar la función de análisis.
B. Comprensión lectora intencional o interpretativa. No realizar procesos inferenciales, no realizar el proceso de integración. No realizar un resumen cognitivo del texto o tramo lector. No emplear estrategias de comprensión lectora. C. Comprensión lectora crítica. No realizar apreciaciones subjetivas y valorativas del texto. La dislexia. En términos neurológicos, hablamos de una dislexia adquirida cuando la dificultad se debe a una lesión cerebral. Algunos signos para su detección son retraso en el desarrollo del habla y del lenguaje, confusiones en la pronunciación de palabras semejantes en su forma sonora, alteraciones significativas en la fonología, así como de análisis y síntesis auditiva, dificultades en el manejo de los términos relacionados con la orientación espacial y temporal, dificultad para aprender rimas y secuencias. Fomento de la lectura. Es importante fomentar desde la escuela y la familia el gusto por la lectura. Se deben realizar lecturas amenas y significativas para el niño. Se debe partir de sus conocimientos previos para seleccionar esa lectura. Importancia de la familia en el proceso lectoescritor. Los padres han de motivar a sus hijos a leer. Para ello se recomienda que las familias incluyan la lectura como una actividad lúdica, natural y divertida de realizar en casa. Propuestas de cara a la elección del método. Aunque hay ciertos procesos en la adquisición del sistema lectoescritor que son comparables entre los niños que trabajan en tinta y los que lo hacen en braille, queda patente que el niño ciego necesita un aprendizaje más dirigido por el alumno, siendo este principalmente el maestro, aunque se debe dar protagonismo en esta fase también a las familias. Gracias.